Teniendo en cuenta que ya sabemos hacer la distribución o configuración electrónica, ahora vamos a aprender cómo ubicar los elementos con exactitud en la tabla periódica. Las regiones denominadas S, P, D y F de la tabla periódica corresponden al llenado de los orbitales de cada elemento químico. Por lo tanto, si la distribución electrónica termina en S, se ubicarían en la región S de la tabla periódica. Si terminan en P, se ubican en la región P. Si terminan en D, en la región D. Y si terminan en F, en la región F. También debemos recordar que la tabla periódica se organiza en grupos y en periodos, al igual que reconocer qué son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que se ubican en el último nivel de cada átomo. Así, por ejemplo, si para los elementos representativos, si tienen un electrón de valencia, o sea, en el último nivel tienen un electrón, se ubicarían en el grupo 1 o en el grupo 1A. Si tienen dos electrones de valencia, se ubican en el grupo 2 o 2A. Si se ubican en el grupo 13 o en el 3A, sería que tienen 3 electrones de valencia. En el 14 o el 4A es porque tienen 4 electrones de valencia y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo para los elementos representativos. El magnesio, que tiene número atómico 12, luego de hacer su distribución electrónica siguiendo la flecha, nos damos cuenta que en el primer nivel tiene 2 electrones, en el segundo nivel tiene 2 más 6, 8 electrones, y en el tercer nivel tiene 2 electrones. Así, el máximo nivel sería 3 y los electrones de valencia serían 2. El máximo nivel me indica el periodo y los electrones de valencia me indican el grupo. Esto quiere decir que el magnesio se ubica en el periodo 3 y en el grupo 2. Vamos a ver si es real. Periodo 3, grupo 2. Efectivamente, el magnesio se ubica en este lugar. Para los elementos representativos, que son los que vemos acá de verde, y los tierras raras, son un poco diferentes. Ya no se sumarían los electrones de valencia, sino con otro tipo de reglas que vamos a ver a continuación. Pero primero, vamos entonces a ubicar los elementos siguiendo este orden. Primero, reconocer el número atómico. Segundo, realizar la distribución electrónica, que ya la sabemos hacer. Luego, por último, determinar el periodo, que es mirar cuál es el máximo nivel de ese átomo. Y por último, determinar el grupo, que como les decía ahorita, necesitamos unas reglas. Para los representativos, se suman los electrones de valencia. Entonces, si terminan ese 1, solamente tiene un electrón, o sea que es del grupo 1A o 1. Si terminan S2, la distribución electrónica termina en S2, entonces se ubica en el grupo 2A o 2. Si terminan S2P1, se suman los electrones de valencia, entonces sería 3A o 13. Si terminan S2P2, entonces se suman 2 más 2, 4, sería del 4A o 14. Y así sucesivamente se suman los electrones de valencia. Para los elementos, tengamos en cuenta que siempre que terminan en S o en P son representativos, o sea que son del grupo A. Para los elementos de transición, ya no se suman los electrones de valencia, sino que se suman los dos últimos subniveles, S y D. Y recuerden, siempre que terminan D, ya son representativos. Entonces, si terminan D, son representativos. Y yo simplemente sumo los electrones de los dos últimos subniveles S y D. Entonces, si terminan de prácticamente sumarle 2. Si terminan de 1, le sumo 2, o sea que es del 3. O del 3B. Si terminan en 2, entonces le sumo 2, es del 4. Si terminan de 3, le sumo 2, es del 5 y así sucesivamente. Si yo los tengo clasificados con los números arábicos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero si los tengo con los números romanos y con el A y el B, tendría que aprendérmelos porque el 8B se repite 3 veces la columna. Para los lantánidos y actínidos, ahí sí simplemente tengo que reconocer que si terminan F en cualquier número que termine, F1, 2, 3 hasta el 14, siempre va a terminar siendo del grupo 3B. Si está en el periodo 6 son los lantánidos, si está en el periodo 7 son los actínidos, pero siempre si terminan F son del grupo 3B.
Vamos a ver un ejemplo con el potasio, que tiene número atómico 19. Sabemos el número atómico, luego vamos a hacer la distribución electrónica siguiendo la flecha. Entonces 1s2, luego sigue 2s2, van 4, 2p6, van 10, 3s2 van 12, 3p6 van 18 y 4s1 para que me queden los 19 electrones. Miro cuál es el mayor nivel. El mayor nivel en este caso es el 4, por lo tanto es del periodo 4. Ahora miro si termina en S o en P, es del grupo A. Este terminó en S, entonces es del grupo A. Es de los representativos, o sea que le debo sumar los electrones de valencia. Los electrones de valencia, recordemos que son los que están en el máximo nivel, en este caso sería 1, por lo tanto es del grupo 1 o 1A. Comprobemos si es cierto, periodo 4, grupo 1 o 1A. Efectivamente el potasio se ubica en este lugar. Vamos a ver otro ejemplo, uno más alto, el 32. Número atómico 32, que sería el germanio. Hacemos la distribución electrónica, me da 32, miramos el máximo nivel, aquí el máximo nivel se repite, no importa que se repita, sigue siendo el periodo 4. Vamos ahora a ver el grupo. Para el grupo recordemos que si termina en S o en P es del grupo A, este terminó en P. Como terminó en P es del grupo A o grupos representativos, por lo tanto le sumo los electrones que hay en el máximo nivel. Como dije ahorita, el máximo nivel se repetía, entonces debo sumar los del 4s2 y los del 4p2. Por lo tanto, 2 más 2 me da 4a o 14. Comprobemos a ver si es cierto, periodo 4, grupo 14 o 4A. Efectivamente el germanio se ubica en este lugar. Otro ejemplo con el número 40, el circonio. 1s2, 2s2, y seguimos la distribución electrónica y me dan 40. Cuando ya tenga la distribución electrónica realizada, miro el máximo nivel. Aquí el máximo nivel no está de último, no importa. Este sería el 5. El 5 es el máximo nivel, por lo tanto es el periodo 5. Para el grupo, como no termino en S ni en P, sino que termino en D, ya debo saber que no son representativos, sino que son elementos de transición, o sea que es de los B. En este caso, simplemente al último número, que en este caso sería 2, le sumo 2, porque recordemos las reglas. Entonces simplemente le sumo los dos últimos subniveles, o sea, le sumo 2 y me da entonces del grupo 4B o 4. Comprobemos si es cierto, periodo 4, grupo 4B o 4. Efectivamente el circonio se ubica en este lugar. Vamos a ver un último ejemplo con el número 60. En este caso hacemos la distribución electrónica y termina en 4F4. ¿El máximo nivel cuál sería? El máximo nivel no está de último o otra vez, está de penúltimo. El máximo nivel sería el 6, por lo tanto el periodo sería el 6. Ahora el grupo, si termina en S o en P es del grupo A, si termina en B es del grupo B, pero este terminó en F y siempre que termina en F el grupo es el 3B. Y son los tierras raras. Miremos a ver si es cierto, periodo 6, pero el periodo 6 se repite, como ya habíamos visto en el video de la tabla periódica, y efectivamente como terminó en F4, entonces yo cuento 1, 2, 3 y se ubica en el número 4. Y así finalizamos la presentación el día de hoy.